Bueno, la clase pasada habíamos empezado con simetría axial, la definimos, llegamos a que era un movimiento inverso y que era involutivo. ¿Sí? Si componíamos la simetría axial por ella misma, nos daba la identidad, por lo tanto era involutivo. Hasta acá llegamos. Que el eje era una recta doble de puntos dobles. Eso también lo vimos con ustedes. ¿Sí? Estábamos haciendo la simetría axial de un triángulo, la hicimos con un eje fuera de triángulo y yo después les dije que hicieran la simetría axial de ABC con, creo, eje BC o eje AC, no me acuerdo. Buen día, profe. Buen día. ¿Esto lo habíamos terminado? Yo creo que sí. Me parece que sí, no me acuerdo por qué. Bien, habíamos quedado en que igual el eje era la mediatriz de todos estos segmentitos que habíamos formado. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer un segmento perpendicular? Las cuestiones que construimos así, trazamos el eje, tenemos el punto, tenemos la escuadra, ¿sí? La ponemos así, y después prolongamos la línea punteada y a la misma distancia medimos y tenemos el punto. Esto sería lo manual que a mí me gusta, pero bueno, no puedo. Bueno, entonces acá teníamos cada punto, lo llegamos perpendicularmente al eje y a la misma distancia está, y habíamos dicho que el eje, ¿qué era de estos segmentitos que se formaba con cada punto y su imagen? La mediana. No. Sí. Mediatriz. No. Mediatriz, perdón. Mediatriz, bueno. Estaba Estoy medio altura, dormido. Mateo. No importa. La idea estaba en la cabeza, pero no se coordinaba con la palabra. Bien. No combina. Bueno, es viernes, hay mucho agotamiento. Es la mediatriz de cada segmento, ¿sí? Bien. Y esto que me parece que no lo habíamos terminado era la simetría axial, ¿sí? De este triángulo, ¿con qué eje? Con el lado AC. AC, bien. Entonces yo voy a hacer la simetría axial de este eje con AC, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? ¿Notamos algo en particular? Un romboide. Un romboide, lindo. No, sí, está bien, es un romboide, porque me quedaron los lados congruentes, los otros dos lados congruentes, las diagonales son perpendiculares, estos ángulos van a ser congruentes porque se corresponden con una simetría axial, estos también, o sea que cumple todas las propiedades del romboide solamente por haber hecho la simetría axial. Perfecto. Pero en realidad lo que yo quería preguntar era, podemos analizar los puntos, cómo se transformaron, ¿sí? B se transformó en B' o en B sub 1, ¿sí? A. Buen día. Buen día, Graciela. A se transformó en A'. C en C'. ¿Por qué estos dos puntos se transformaron en sí mismos y B no? Porque están en el eje.
precisamente porque están en el eje, ¿sí? Entonces van a ser puntos dobles. Todo este lado va a ser un segmento doble y los otros no, ¿sí? Bien. Perdón, profe, que llegué tarde. No hay problema. Usted siempre Porque llega a hice tiempo. hice el cumpleaños de mi chiquito hoy. Ay, un besito y un feliz cumple para el nene. Real. Que lo pase lindo, pobre. Sí, pobre, está encerrado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como todos. Yo también pasé mi cumpleaños encerrada. Yo también. Ya le hicimos un par de payasadas igual. Así que... Me parece bien. Bueno, vamos a tratar, me parece que esto con ustedes no lo hice, por las dudas avísenme, hacer la simetría axial de un segmento con respecto a este eje en distintas posiciones. ¿Lo hicimos? No, me parece que no. En No. distintas no, hicimos de uno. ¿De uno solo? No, no, en distintas. Mirá, yo te voy a ir poniendo ejemplitos. Haciendo este, a ver cómo queda, ¿sí? Porque esto es como para tenerla, para que practiquemos, para que tengamos la, no sé, manualidad de poder hacerlo, de poderlo definir en cualquier ocasión. Si yo después les pido la simetría axial de este triángulo con respecto a la bisectriz, supongan, ¿sí? Entonces ahí se les empieza a complicar y ustedes se empiezan a confundir, uy, me quedó mal, me quedó raro. Bueno, entonces practiquemos con los segmentitos que son más fáciles. Primero un segmento en esta posición, después, a ver, así, cuando el segmento sea perpendicular al eje, ¿sí? Después un segmento que esté incluido en el eje. Ahora después les pongo letras. Aguárdenme en un instante. Otro perpendicular se puede hacer. A ver, no. Me borra todo. Está muy acelerado. O yo, no sé. Un segmento que esté así. Y después un segmento... ¿Con el mismo lo ponemos? ¿Cómo? ¿Lo ponemos todo en el mismo? Sí, en el mismo eje. No, por ahora no se van a... Si tienen espacio no se les va a confundir los segmentitos. Y otro segmento que sea perpendicular al eje, ¿sí? Vamos a sacar esto. Y que, digamos que esta recta, que estén a los extremos estén a la misma distancia. A ver, empiezo a poner las letras. Vamos, A, B, C, D, para que no haya problemas. Vamos a seguir el abecedario. Abecedario por el ABC y alfabeto por las letras griegas, ¿no? ABCD. ¿Sí? La J no la pongo, no me gusta. ¿No? No. ¿Qué ponemos? K ponemos. ¿Por qué se me borró el... Ahí está. Porque con la J tengo problemas a veces, ¿viste?
Porque si pongo OJ, los chicos se ríen. Sí, eso contaste. Por eso. Hay letras que uno trata de evitarlas. La K tampoco me gusta mucho, pero bueno, no importa. Ahora quedó bien. Ica. Ica es una marca de auto vieja. Hola, profe, buen día, perdón. Hola, Janet. Estoy tarde. No ¿Todo bien? hay problema, todo bien. Lo único, mira, repasamos lo que habíamos terminado de hacer la clase pasada, y ahora lo que les pedí es que hagan con un mismo eje la simetría de estos segmentitos para tomar práctica de cuando el eje nos queda en mala posición y tenemos que andar cambiando las cosas para ver cómo lo hacemos. ¿Te parece? Buenísimo, gracias. No, de nada, mi amor. Eso se llama simetría axial en diferentes posiciones. Perdón, simetría axial no le puse nombre al eje, qué mal que estuve. Vamos a ser originales y le vamos a poner E, como siempre. El título sería ese, simetría axial en De distintas eje E posiciones. de diferentes segmentos. Sí, esta profe que no tiene pizarrón ya no le pone título a las cosas. A esta altura del año ya está. Hagan de cuenta. Ay, sí, no, es terrible. ¿Viste? Las cosas que uno va perdiendo, porque uno en el pizarrón empieza la clase y pone, bueno, ahora hacemos tal cosa, le ponemos título a Claro. todo, como para que sepan, y ustedes van copiando. Acá yo lo voy diciendo y supongo que lo copian, no sé, se van perdiendo muchas cosas. Pero bueno. Ya ahora, a esta Estamos altura ya nos tratando de acostumbramos. hacer lo mejor posible. Pero ya está, ya nos acostumbramos. Ya terminás tu carrera así, Virtual. virtualmente. ¿Quién te iba a decir? No ¿Quién me iba a decir? Sí. Y al principio del año dije, ¿cómo me va a salir? Igual, está saliendo. Está bárbaro. María Eugenia y yo no queríamos pasar del Facebook al Zoom y mira, nos fue mejor, me parece. Ah, no quería, Eje. No, ella estaba cómoda con el Facebook, yo también, pero bueno, ahora cuando tengo que volver al Facebook no me gusta. Y no, porque el Facebook era como que todos que hablábamos todos a la Sí. vez. Ahora no también, podías parar. Espera. Sí, pero ahora no podés cagar a pedos como nos cagamos a pedos, pero en ese momento no podías parar. En Facebook no, porque todos escribíamos juntos. Claro, todos escribíamos juntos y no sabía quién contestar y se complicaba, pero bueno. En Facebook se atoraba todo. Se atoraba Claro. todo. Nos defendimos como pudimos. Igual las primeras clases salieron, con dibujito, con algo. Sí. Estamos No, aprendiendo esto todo. Esto para verlo en Facebook me parece que no daba. Creo que no. Y no, yo tendría que haber armado todos los archivos, irlos subiendo. Sí, era un valor de conferencia, todo Se demoraba más. Así por lo menos vamos construyendo. Bueno. Y así nos conocemos, porque en el Facebook no nos conocíamos mucho, así nos vemos más o menos las caras. De algunos, de los que pueden. Hay gente que no tiene micrófono, hay gente que no tiene cámara, hay gente... Pero bueno, los que no tienen micrófono y cámara pueden participar por el chat. Claro. No hay que tener vergüenza, porque yo después realmente me olvido no por maldad, pero me queda más fresco el que habla o el que tengo la cara. En realidad lo mismo que pasa en clase, con el que participo, con el que hace algo, y hay chicos, a veces son 40 en el aula y hay que yo le conozco la cara y nunca puedo combinar con el nombre porque no tengo relación con esa persona, ¿eh? Cuesta, ¿eh? Y más cuando son tantos. Sí, se nota. Bueno, cuando van pasando los años, tiene menos vergüenza y pregunta más y se anima más porque no está como pensando,
No importa lo que me conteste, yo necesito saber, Ah. quiero saber, tiene otra Si digo una dimensión. cansada, no importa. No importa, totalmente, sí. Bueno, a ver, ¿ya está esto? Vamos a ir analizando un poquito. Yo lo voy a hacer directamente, no voy a hacer todas las rectas punteadas porque si no, no se va a ver clarito. No se va a ver clarito. Este sería la primera transformación geométrica por una simetría axial. El único punto que me va a quedar en el eje es el punto de intersección entre el segmento y el eje. ¿Sí? O sea que vos pasás este para acá y el otro para allá. Ahí está. Yo tenía esto. El punto de intersección, este, de acá, del segmento con el eje, ese va a quedar en el eje. Y después todos se van a reflejar, pero en forma distinta. ¿Sí? No es que pasa el segmento todo para un lado. Pasa un pedacito para un lado y un pedacito para el otro. Ahí. ¿Sí? Como que se da vuelta. Bien. Con este me va a pasar algo parecido, lo que pasa es que va a estar todo alineado en la misma recta. ¿Sí? El C me quedó más chiquitito, más cerquita del eje, y el D' me quedó más lejos del eje, pero están todos en la misma recta. Acá, no sé cómo poner la escuadra para hacer el EF. Queda en el mismo eje, si es el mismo. Queda en el mismo lugar. No sé, a ver. Encima me puso hasta las letras en el mismo lugar. Esperen un minuto. Ahí está. Quedan en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, todo el segmento EF se transformó en EF', N'F', y como todos los puntos pertenecen al eje, es un segmento de identidad, son puntos dobles, ¿sí? Queda en el mismo lugar. Eso me va a pasar, como por ejemplo, cuando hicimos el triángulo con respecto al lado, todo el lado me quedó en el mismo lugar, se me transformó en el mismo lado. O sea, estos son todos ejemplitos de los posibles lados de un triángulo, supongan, cómo me pueden quedar. Este queda como si fuera así, digamos. Como si fuera así, claro, muy Un claro para tus... triángulo sin base. ¿Cómo Triángulo sin base. Muy claro para tus compañeros, ¿eh? Por supuesto. ¿Me entendieron todos? Mira, Eugenia me reentendió. Se ríe. Bien, a ver. Como un triángulo sin Queda, base. yo diría como que quedó con un ángulo. ¿Y qué sería el eje de este ángulo? La bisectriz. La bisectriz, porque me La quedaron dos bisectriz, angulitos congruentes. Bien, la bisectriz, me quedaron dos angulitos congruentes. Y es como dice Eugenia, y se lo sale muy bien, ¿sí? Bueno, volvamos un poco a la cordura. Acá tengo el último segmentito que pedí, era el IK, que lo hago con respecto al eje, y esperen que me lo superpuso demasiado, ahí, ¿sí? No sé si IK. Lo que pasa, se superpone como el que está en el eje, digamos. No. Esta posición, obviamente. A ver, una pregunta, ¿se superpone? Posición. Bueno, para un segundo. ¿Se superpone igual que el que está en el eje? Esta posición. No, porque el orden de los puntos es distinto. Bien, lo que tenemos que identificar acá es que en F', cada punto se transforma en sí mismo, son puntos dobles. Acá no, acá los puntos que estaban, digamos, a la izquierda pasaron a la derecha y los de la derecha pasaron a la izquierda. ¿Sí? El segmento se convirtió en sí mismo, es el mismo segmento, pero se invirtieron de lugar, todos los puntitos empezaron a caminar para el otro lado. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en la simetría central, cuando teníamos la simetría de centro O, cuando O era el punto medio del segmento, era el mismo segmento, pero se invertían los extremos del segmento? En este caso también se invierten los extremos del segmento. Por lo tanto, este segmento, esto va a ser una inversión del segmento, pero por un movimiento inverso. Yo tengo la posibilidad de invertir los extremos de un segmento por un movimiento central, que sería la simetría central de punto medio del segmento. O tengo la posibilidad de invertir los extremos de un segmento por un movimiento inverso, que sería la simetría axial
¿De qué cosa del segmento? ¿Qué es el eje de este segmento, dijimos? Mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular al segmento en su punto medio. Entonces, cuando quiero invertir los segmentos en los extremos del segmento por un movimiento inverso, hago la simetría axial de la mediatriz del segmento. O sea, está acostado boca arriba y se da vuelta y se pone boca abajo. Sí, porque acá el plano cambia de lugar. ¿Sí? En la simetría central el plano va a quedar del mismo lugar. ¿Digo bien? No. No, perdón, al revés. Bueno, sí y no. Esperen un minuto. Se da vuelta. No. Supongamos que tenemos este punto del plano con respecto... Un punto del plano con respecto al segmento IK, y yo hago la simetría axial de este punto, me va a quedar de este lado. ¿Sí? Pero en realidad es el plano inverso, porque como que me cambiaron los puntos de lugar. Esperen. Yo acá iba caminando de I a acá, y el plano estaba a la derecha. Yo acá voy caminando de I' a K', y el plano está a la izquierda. Si bien se reflejó, digamos, del mismo lado, sí, pero cambió, se invierte el sentido del plano con respecto a los puntos del segmento. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Esto más o menos quedó claro? Sí. Bien. Voy a tratar de hacer algo como para definir. ¿Se acuerdan que la simetría central mantenía el paralelismo? Acá voy a tratar de hacer un eje. Le vamos a cambiar el nombre para no hacer todo eje E. R le pongo, ¿les gusta? El eje R, y vamos a hacer una simetría axial del punto A. ¿Sí? Por ahora eso. ¿Qué teníamos que hacer? Hacer una perpendicular R al eje por el punto A. Y ahí obteníamos el punto A'. Hicimos esto. Bien, entonces, si yo considero, me quedó medio torcida, pero no importa, el sentido va a estar igual, ¿no? Si yo considero a la recta A', a ver, cuando hay veces que nosotros lo vamos a escribir así. También podemos escribir esto de esta manera. Cada punto que tenemos lo vamos a ir poniendo y después ponemos las imágenes de cada punto. ¿Sí? Y vemos qué se determina. Pero eso ¿qué es eso? Es otra forma de anotarlo, es otra forma de escribirlo. En vez de ese R, A y las tres líneas sea prima, sí, puedes ponerla como pusiste vos. Así, por ejemplo. Por la simetría central de R, el punto A se convirtió en A'. ¿Sí? Poner directamente así, ya está. Sí. No, igual lo vamos a escribir siempre de esta manera, porque a mí esta manera
según mi compañera Débora, es más clara, para mí es más confusa. Pero ahora la necesito para que veamos una cosa. Con lo que escriban así, para mí es suficiente. El que se acostumbre, después hay muchos chicos que después les resulta fácil y lo escriben así, pero por ahora esperen. Yo tengo el punto A, se convirtió en A'. Si hubiera hecho la simetría de centro R de A', se me hubiera convertido A porque era involutivo. Entonces, con estos dos puntitos de acá arriba, yo podría haber formado la recta A', ¿sí? Con estos dos puntos se forma la recta A', y se va a convertir en la recta A' o A', en la misma recta, no importa. ¿Sí? Vamos por ahora así. Mejor veámoslo ahí. Ahora, con lo que habíamos analizado, la recta A', ¿va a ser una recta doble? No, porque La recta, no los puntos. no, ¿No? La recta A', ¿no es una recta doble? ¿En quién se convierte la recta A'? Sí, ya sé, ustedes me van a decir, solo en el eje solo tiene los puntos dobles, ¿no? ¿Y la recta A', en quién se convierte si yo hago una simetría axial? la perpendicular del eje. Bien. ¿Y cómo se llama esa recta? Y pasa por el punto medio. Está bien, pero ¿cómo se llama cómo se llama la imagen de la recta A'? A'. A'. ¿Sería la misma recta? A ver. No, pero nada. Bueno, vamos de a poquito. Si Ah, yo, no. el eje ya dijimos que es una recta doble de puntos dobles porque todos los puntos se convierten en sí mismos. Yo no pregunté si todos estos puntos eran dobles. Yo lo que pregunté es si la recta, si yo tengo una recta o un punto que lo hago imagen y me determina otro punto y con eso formo una recta y quiero saber si yo hago de esa recta que se me formó, hago la simetría axial de eje R, ¿en quién se me va a transformar esta recta? Pero vos estás diciendo, perdón, ¿no? Sí. Ponele, vamos, que le pongamos ahí en el cruce Varela le ponemos una D, ponele. Entonces, vos estás diciendo que es doble porque sería AD, DA. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Bueno, no sé igual que vos. Se transforma en la inversa. Se No transforma pasaba en el segmento, porque si yo hago se transforma en la inversa. en los segmentos cuando... A ver. A ver, Mateo, que tiene más. Yo lo tomé por el ejemplo que estuvimos haciendo recién. Si yo hago la simetría axial del punto A sobre el eje R, va a tomar el lugar del A'. de la prima. Sí. Y entonces se invierte el orden de todos los puntos sí, de la recta. Pero yo uní Sí. esos dos puntos. A ver, espérenme un segundo. Acá teníamos este ejemplo, ¿no? Oh, maldito mensaje. Entonces, este segmento se me invertían los puntos de lugar, pero el segmento, ¿en quién se iba a transformar por la simetría axial? En el mismo. No lo veo y no lo veo. ¿No es el mismo segmento? Sí. ¿No está en el mismo lugar? Sí. Claro, el mismo segmento, pero invertido, Sí, lo que dijo pero- recién Mateo. Sí, pero, Bien, pero a está ver, preguntando, vos pero estás preguntando son cosas, bueno, espera un minuto, son cosas diferentes. El segmento se convierte en sí mismo, los puntos me cambiaron de lugar, pero el segmento se convierte en sí mismo, no ocupa otro lugar en el plano, ocupa el mismo lugar en el plano el segmento, ¿sí? Bien. Pero, ¿Se acuerdan que con la simetría, espera que me perdí dónde estoy ahora? ¿Se acuerda que con la simetría central nosotros decíamos que la recta se convertía en ella misma y la recta era doble pero no de puntos dobles?
¿No decíamos eso en una simetría central? Lo que hicimos la clase pasada. Hicimos una analogía entre la simetría central y la simetría axial. Hacíamos la simetría axial de la simetría central cuando el punto pertenece al eje, uy Dios. Vamos a agarrar otro GeoGebra. No importa que repasemos todo lo que Pero sean. acá Vamos a... Bueno, pero espera un minutito, vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Yo tengo una recta, ¿sí? Y hago una simetría central del centro O de esta recta. ¿Sí? Hago la simetría central de la recta con punto en O y me va a quedar la misma recta. ¿Sí? Me van a quedar invertidos los puntos. Dijimos que la recta iba a ser doble, pero no de puntos dobles. Eso es lo que dijimos acá. Si hacíamos una simetría axial, uy Dios, hacíamos una simetría axial del mismo eje, lo que obteníamos era una recta coincidente que iba a ser la simetría axial de la recta, volvía a estar en el mismo lugar, entonces la recta era doble porque quedaba en el mismo lugar. Pero esta tenía los puntos dobles porque cada punto se convertía en sí mismo. Esta era la diferencia entre una simetría central y una simetría axial de una recta. Acá el centro pertenece a la recta, acá el eje es la misma recta. Eso era un caso particular de simetría central y de simetría axial. Esa era la diferencia. ¿Estamos? Entonces, acá teníamos, si hacemos la simetría axial del eje, me va a dar una recta doble de puntos dobles. Bien, lo que yo estaba tratando de ver en el otro caso, que lo perdí, si era este, es que yo hago una simetría axial. Olvídate de la prima y de la. Pero vos estás haciendo una simetría, disculpa. Pero vos estás haciendo una simetría de los puntos. Vos no dijiste voy a hacer un segmento. Vos dijiste voy a hacer del punto A, voy a hacerle la simetría axial. ¿Y después qué dije? Está bien, pero yo uno el A con el A'. Y te da un segmento. En realidad no tendría que darte un segmento porque vos tenés que trazar la perpendicular completa, pero no importa, te dio un segmento con el A y el A'. ¿Sí? Claro. Bien. Pero no es que pero yo, espérame un minuto. ¿Sí? Yo después dije, estos dos puntos en el plano me determinan una recta. Están dentro de una recta, sí. Estos dos puntos me forman una recta, dije yo. Y esa recta, si quiero analizar qué pasa con esa recta por la simetría axial, si en vez de ese segmento esos dos puntos los considero como una recta, entonces trato de pensar, todos los puntos del eje R me quedaron en R. Entonces R va a ser una recta doble de puntos dobles. ¿Sí? ¿Me seguís, Graciela? Sí. Bien. Ahora tengo otra recta. Porque los puntos esos, si querés hago más puntos, no sé. Lo que pasa es que tengo que ir al revés. Espera, no puedo decirte que es una recta perpendicular porque es la conclusión que quiero llegar. ¿Entendés? Estamos tratando de hacer una definición de perpendicularidad a partir de una simetría axial. Entonces, si yo hago una simetría axial, digamos, de una recta, y esta recta se convierte en una recta doble, aunque no tenga los puntos dobles, pero la recta sí, es decir, yo hago una simetría axial de una recta y se convierte en la misma recta. No me importa cómo están ubicados los puntos, yo la convertí en la misma recta. ¿Sí? Entonces, esa recta va a ser perpendicular al eje, por definición de simetría axial. Y de esta manera estaríamos determinando
o formando como una definición de perpendicularidad a partir de movimientos. Esa es la idea a la cual yo quería llegar. De otra manera, esa recta con el eje me va a determinar un sector angular, ¿sí? Y va a ser congruente al que tengo acá. Sí. Y va a ser congruente a este, y va a ser congruente a este. Por eso Pero tengo... ya de por sí es congruente, porque vos cuando, perdóname, pero cuando vos haces la simetría de A para llegar a prima, siempre haces una perpendicular. Ya lo sabés, Claro, ¿no? claro, sí. En realidad sí, porque hago la perpendicular. Lo que pasa que, a ver, este es un concepto previo a lo que nosotros, a cómo lo estamos construyendo. Digamos, suponete que yo no sabía que era una perpendicular lo que estaba trazando, entonces digo, hago una imagen por una simetría axial y obtengo otro punto. Esa recta que se me formó va a ser perpendicular. Yo te entiendo que vos me digas que lo hacemos en forma perpendicular, pero digamos, como que yo te estoy justificando, en este caso, por qué lo hacemos en forma perpendicular. ¿Sí? A ver, son conceptos quizás un poco abstractos, un poco que lleva más allá, que quizás lo puedo dejar de lado, pero en algún momento está bueno que ustedes sepan de dónde nace el concepto de perpendicularidad a partir de los movimientos. ¿Sí? Es simplemente para dejarlo como en claro que si lo hago a partir de movimientos me quedan los 4 ángulos congruentes y estas 2 rectas van a ser perpendiculares. Eso es un poco por lo que, a ver, yo te lo podía haber dejado sin dar, pero desgraciadamente está escrito en el apunte, y no me gusta no dejar de explicar algo que está escrito en el apunte. ¿Sí? Es por eso nada más. No te enojes conmigo. No me enojo, me pongo serio porque estoy prestando atención y cuando no entiendo, quiero buscarle la vuelta. Nada Bueno, más, no. igual, no lo vamos a usar. Nada más que Soy una señora seria yo. quedó claro como que, bueno, me alegra. A ver, esto es cuando la recta era perpendicular. Ahora voy a hacer, espérate, espera un poco. Ahí borré todo, mira qué linda. Vamos a hacer una recta que no sea perpendicular. Y ya te los dejo que lo vayan haciendo porque se me corta esto. ¿Sí? O si querés una semirrecta. ¿Podés hacer la simetría axial de esta recta? Euge, Sí, sí. estoy mirando. Daniela, sí. Sí. Bueno, hazla, porfi. Está bien. En realidad es como el segmento AB que hicimos antes. Claro. Sí, es lo mismo. Y los puntos no son dobles porque no coinciden. No, en la recta tampoco te va a quedar doble. Exacto. Queda como una crucecita, ¿verdad? ¿Queda como qué? Una crucecita. ¿Así?